23 de agosto del 2023. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular de Derecho Procesal Penal. Hoy, bueno, ya es el tercer y último encuentro termoformativo en lo que respecta al trimestre 2023-2. Hoy vamos pues a hacer lo más rápido posible y hablarles un poquito sobre todo de la actividad número 4 para que pues la puedan realizar efectivamente, ¿no? Eh, la clase pasada voy a hablar de las fases de manera general. Me voy a enfocar en algunos puntos del Código Orgánico Procesal Penal, ténganlo a la mano. Cualquier pregunta que si voy muy rápido, ustedes pues por el chat o me hablan, ¿ok? Dijimos que las fases del proceso penal responden a 4 parámetros, o por decir son 4 fases, ¿no? Que también se puede decirse que la parte recursiva o la fase recursiva o la etapa recursiva pudiera considerarse una fase, pero puede ser fase, puede ser etapa. Se activa en cada fase, sí. Se puede activar en cada fase dependiendo de la resolución. Las fases del proceso penal son fase preparatoria de investigación, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución. La fase preparatoria de intermedio de investigación, como su nombre lo dice, pues es el momento en que el titular de la acción penal recaba todos aquellos elementos de convicción que pudieran comprometer la responsabilidad penal de una persona que ha cometido un hecho delictivo y mediante esos elementos de convicción posteriormente formula un acto conclusivo. La fase preparatoria se activa específicamente, bueno, por denuncia o por una orden de investigación o por flagrancia, lógicamente. Cuando es por flagrancia, se abre una audiencia especial, que es la audiencia de presentación, audiencia de calificación de flagrancia, donde el juez, por aquí estoy bien con el internet, no sé si será por allá. Bueno, voy hablando un poco más lento entonces. La fase preparatoria, como indiqué, en el momento que se activa, y si es por orden por flagrancia específicamente, cuando una persona es aprehendida en el argot popular con las manos en la masa, eh, perfecto. Por aquí en convenios me dice que yo tengo buen internet, que es normal, entonces es por ustedes. Ajá. Una vez que se resuelva o estemos en la audiencia de calificación de flagrancia, el juez de control debe decidir sobre 3 puntos importantes. Si se califica o no la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción aplicable. Esa es la fase preparatoria o de investigación, la primera audiencia que se da en el momento de que una persona es aprehendida por flagrancia, ¿no? O sea, con las manos en la masa, en el momento, en el instante. ¿Qué sucede? Una persona es aprehendida, es puesta a la orden de autoridad, puede ser aprehendida por el clamor público, por la víctima o por los órganos de seguridad del Estado. Tiene, pues, los órganos de seguridad del Estado la facultad y, o sea, y el deber de presentarlo al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes para que a su vez el Ministerio Público dentro de las 48 horas, contando ya las 12, le quedarían 36, pues presentarlo ante el Tribunal de Control. El juez de control o jueza de control va a dilucidar o va a decidir sobre esos 3 puntos importantes. Si se califica o no la flagrancia, ¿qué quiere decir esto? Si el imputado o imputada fue aprehendido con objetos que hacen presumir la participación en el hecho delictivo o fue señalado por la víctima o fue detenido a pocos momentos de la comisión del hecho delictivo. Eso es lo que va a determinar el juez si existe o no flagrancia en el momento de dilucidar o de decidir sobre ese punto controvertido. El procedimiento a seguir. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Procedimiento ordinario o procedimiento abreviado? El procedimiento ordinario tiende a ser un poco, por decirlo así, más más largo. Eh, pues el fiscal tiene un poco más de tiempo para poder estar. Señora Rosalba, ¿será que le puede poner mudo a su... Ajá, ok, gracias. El procedimiento abreviado es más rápido,
se da, pues efectivamente, bueno, si se califica la fragancia o que se puede calificar la fragancia es que el procedimiento ordinario. Lógicamente que el procedimiento abreviado, pues se supone que se otorga o se decreta porque el primero el fiscal del Ministerio Público, pues ya tiene todos los elementos de investigación para emitir un acto conclusivo lo más rápido posible y lógicamente solicita al juez de control que se decrete el procedimiento abreviado. Casi siempre el juez de control pues sobre la base de que el fiscal del Ministerio Público es el titular de la acción penal y que si ya para él considera que tiene todos los elementos que puedan comprometer la responsabilidad penal del imputado, pues decreta procedimiento abreviado. Y la medida de coerción aplicable, ¿qué es esto? O decreta una medida de privación de libertad o decreta una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, dependiendo en todo caso pues del ilícito cometido. Si decreta procedimiento abreviado, pues suprime la fase intermedia y nos vamos directamente a fase de juicio. Si decreta el procedimiento ordinario, nos vamos a fase intermedia, que es la fase de la audiencia preliminar, donde pues, básicamente, ¿no? Porque puede generarse otro tipo de actos conclusivos, pero en el supuesto de que el fiscal del Ministerio Público, con los elementos de convicción recabados, consideró que había que imputar y, lógicamente, emitir un acto conclusivo de acusación, pues presenta el acto conclusivo de acusación, ya con eso culmina la fase preparatoria, se abre la fase intermedia y nos vamos a audiencia preliminar. La audiencia preliminar puede pues también pasar muchas cosas. Se debe imponer al imputado o imputado las alternativas a la prosecución del proceso y de las fórmulas de solución anticipada, dependiendo también del ilícito cometido. Si es un delito de menos de 8 años, pues podría generar este, otro tipo de actuaciones como una suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio, dependiendo de si es menor de 8 años. Si es mayor de 8 años, pues lógicamente ahí el imputado o imputada pues tiene la posibilidad de admitir los hechos, lo que pudiera, o irse a fase de juicio por considerar que es inocente en todo caso, ¿ok? Es muy importante verificar este tipo de situaciones. ¿Qué hace el juez de control en fase intermedia? Hace un control, como su mismo nombre lo dice, control formal y material de la acusación, formal verificando que la acusación reúne los requisitos de procedibilidad para ser admitida y los de orden material que van dirigidos en todo caso a verificar si las pruebas son lícitas, pertinentes y necesarias al hecho y si el hecho como tal es el que imputó el fiscal del Ministerio Público corresponde a ese tipo penal. Tiene que encuadrar el hecho, la normativa del tipo penal, sin, lógicamente, inmiscuirse en cuestiones propias de fondo. ¿Qué es cuestiones propias de fondo? Él no puede, sobre la base de lo que tienen en ese momento la acusación, decir que es culpable o que es inocente porque no le corresponde, no es de su competencia. El juez de control en fase intermedia solamente va a admitir o no admitir la acusación o admitirla total o parcialmente, admitir o no admitir las pruebas o admitirlas parcialmente. Si admitió hechos, pues emitir la sentencia condenatoria sobre la base de una fórmula de solución anticipada, que es la admisión de hechos, o aperturar juicio oral y público, porque el imputado, una vez impuesto del precepto constitucional de las alternativas a la prosecución del proceso y verificando de las fórmulas de solución anticipada, que en todo caso supongamos es un delito de los que exceden de 8 años, no puede proponerse un acuerdo reparatorio, sino debe admitir hechos o irse a juicio, pues decirle cuáles alternativas el juez tiene el imputado y él sobre esa base pues se irá a juicio o admitirá hechos. Si admite hechos, pues emite la sentencia condenatoria, corresponde a elaborar la respectiva sentencia y sacar la dosimetría penal y se abre el lapso pues, de recurrir las partes porque pueden hasta recurrir a pesar de que sea una sentencia de admisión de hechos, si quiere adquiere la cualidad de cosa juzgada queda firme y nos vamos a fase de ejecución. Pero ¿qué pasa si el imputado o imputada dice que es inocente? Pues se apertura juicio oral y público, se emite el auto de apertura de juicio oral y público que tiene unos requisitos, que lo dije en las clases pasadas. Igualmente, pues en ese auto de apertura juicio oral y público se remiten las actuaciones al tribunal de juicio y allí se va a evacuar las pruebas respectivas. Y pues se va a hacer ese proceso
de adminiculación de cada una de ellas, con el acervo probatorio que fue en un momento expuesto en el acto conclusivo fiscal de acusación, que el juez debió admitirlos y que posteriormente el juez de juicio pues va a lo que va a hacer es a recepcionar. Eso en el caso que ya venga de un procedimiento ordinario, porque si viene de un procedimiento abreviado donde se suprimió la fase de juicio, el juez de juicio es el que debe admitir o no admitir la acusación, debe admitir o no admitir las pruebas. Ojo con eso, ¿ok? En fase de juicio, pues es un procedimiento contradictorio, debe tener ciertos principios como la inmediación, la publicidad, pues el principio de contradictorio. ¿Qué significa esto? Que bueno, una parte se van a tener posturas antagónicas, una va a defender, la otra va a acusar. Sin embargo, el Ministerio Público o el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal, pues tiene una dualidad de funciones. Es acusador y es parte de buena fe. ¿Qué significa que sea parte de buena fe? Que él dentro de sus funciones, si él observa que en el transcurso del juicio hay elementos que pueden exculpar al imputado o imputada de la comisión de ese hecho delictivo, pues como parte de buena fe, pues también tiene que hacerlos valer y alegar. ¿Okay? Entonces, esa es una dualidad de funciones, que sí, su objetivo siempre es acusar, sí, pero también hay que recordarle que es parte de buena fe. En fase de juicio, una vez recepcionado todo el acervo probatorio, el juez, de acuerdo al orden procesal que también la clase pasada lo dije, ¿cuál es el orden de recepcionar las pruebas? Primero periciales, luego testimoniales y luego documentales o experticias. Sí, se puede alterar el orden dependiendo de que si no está constituido todo el acervo probatorio, el juez haciendo uso de sus facultades, inclusive el Código Orgánico Procesal Penal lo señala, altera el orden y puede incorporar una prueba documental o puede incorporar una prueba testimonial, dependiendo a los fines pues, de que exista inmediación y no se vaya a interrumpir el juicio. Ya una vez recepcionado todo, pues bueno, se le da a las partes, al derecho a palabra a las partes, donde ellas exponen sus conclusiones, hay derecho a réplica, contrarréplica, igualmente se le da el derecho a palabra al imputado, a la víctima, recuerden que el imputado o imputada tiene el derecho a declarar en cualquier etapa del desarrollo del juicio, claro, con el debido respeto, y pues que sean propias o cuestiones de su declaración objetos del juicio, ¿no? El imputado o imputada siempre va a declarar sin juramento, conforme a las disposiciones del precepto constitucional y sin ningún tipo de constreñimiento. Ya concluido eso, pues el juez va a hacer esa manipulación de cada una de las pruebas, va a rechazar o desechar algunas y en síntesis va a dictar su resolución, sea para absolver o sea para condenar. Si absuelve, pues lógicamente se espera el plazo para recurrir y si queda firme, eso va al archivo judicial. Si condenó, igual se espera el plazo para recurrir, pero ya pasa a fase de ejecución. En fase de ejecución, en procedimiento ordinario, pues bueno, el juez igualmente le da el ejecútese en jurisdicción ordinaria, perdón, le da el ejecútese. En el ejecútese, pues, se hace el plan individual, bueno, se pasan las actuaciones al centro de reclusión para que informarle que ya está el ejecútese, se llama al ya condenado o condenada, se le impone del ejecútese y, bueno, se le explica cuáles serían los tiempos o los beneficios procesales que en todo caso le pudiera proceder. Puede ser que dependiendo del delito no le procedan ningunos beneficios procesales, sino que tiene que cumplir su condena pues a más de la mitad, más de las terceras partes, dependiendo del ilícito cometido. Igualmente, si le procede o no redención o cualquier tipo de beneficio procesal, todo eso se le explica en el momento que se hace el ejecútese y es llamado el condenado o condenada al juez de ejecución. Igual en materia de adolescentes, pues se le da el ejecútese, se hace el plan, se remite el ejecútese al centro de reclusión, a la entidad de atención, para que ellos elaboren el plan individual. El plan individual va a constar de un informe diagnóstico, verificando cuáles fueron los factores que incidieron a ese adolescente en la comisión del hecho delictivo. Se le hace un pronóstico de sanción, porque no se puede llamar pena.
de sanción y bueno, las fechas en todo caso de terapias, orientaciones que el adolescente o la adolescente debe cumplir. En adultos pues se le hace un tratamiento un poco diferente en cuanto al tiempo que debe cumplir y lógicamente que tiene que incorporarse a las actividades del centro de reclusión, eso en fase de ejecución. Eso en líneas generales, esas son las fases del proceso penal: fase preparatoria de investigación, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución. Todo está dentro del Código Orgánico Procesal Penal, lógicamente que no está así como yo lo estoy explicando, por eso yo los invito a que ustedes de manera autodidacta expongan, o sea, inclusive hagan un mapa mental, un mapa conceptual de las fases y que las puedan visualizar y tener un poco más allí pues señaladas y previstas. Cada fase pues tiene sus instituciones procesales diferentes. En la fase preparatoria no podemos hablar de condena, solamente ahí es todavía presunta comisión de un hecho delictivo y lo que sí es deducida es calificación de flagrancia, procedimiento a seguir y medida de coerción. En fase intermedia vamos a revisar es la acusación si reúne los requisitos formales y materiales para ser admitida. En fase de juicio, si viene del procedimiento abreviado, hay que admitir o no admitir la acusación. Si viene del procedimiento ordinario, ya fue admitida, ya fueron admitidas las pruebas, se va desde una vez a recepcionar, claro, con las formalidades que hay que hacer para abrir el juicio. Y en fase de ejecución, pues se va a dictar el ejecútese de una sentencia condenatoria que ya tiene cualidad de cosa juzgada, que está firme y que lo que se va a verificar es el cumplimiento de la condena. En un adolescente, el cumplimiento de su sanción privativa de libertad. Los recursos, hay recursos de apelación de autos, apelación de sentencia definitiva, casación, revisión, revocación. Apelación de autos procede contra sentencias o autos interlocutorios y se puede dar en cualquier fase del proceso, lógicamente dependiendo de la resolución. Apelación de sentencia definitiva, como su mismo nombre lo dice, ya tiene que haber una sentencia condenatoria para que proceda un recurso de apelación de sentencia definitiva. El recurso de casación se da contra las decisiones que emita el Tribunal Superior, la Corte de Apelaciones, en todo caso, como Tribunal Superior, recurso de casación. La revocación también se da ante autos interlocutorios y en cada fase. O sea, pero por lo menos la apelación de autos se puede generar o se activa en cualquier fase del proceso, dependiendo de la resolución que se quiera recurrir y dependiendo si la parte se siente afectada o no a gusto con la decisión. ¿Por qué se recurre? Porque, bueno, una de las partes casi siempre no está de acuerdo con la decisión que emitió el tribunal y pues lógicamente es su derecho de recurrir. Una parte o la víctima puede recurrir. Lógicamente que para recurrir debe tener cualidad procesal para que recurra. Si no tiene cualidad procesal, pues es declarada inadmisible por falta de cualidad. Puede ser declarada inclusive inadmisible por extemporáneo. Por eso es muy importante los lapsos procesales. Y yo se los digo a ustedes, lapsos académicos se asemejan a lapsos procesales. Los lapsos académicos se asemejan a lazos procesales y en el momento que ustedes están estudiando derecho, ustedes tienen que regular su comportamiento. Los lapsos procesales no pueden ser relajados a voluntad de las partes, son de orden público. Y como son de orden público, pues no es que ustedes lleguen como futuros abogados y le interpongan un recurso o quieran peticionar inclusive algo ya habiendo transcurrido la oportunidad procesal para eso. Le van a decir, no, es inadmisible por extemporáneo. Entonces, por eso hay que regular el comportamiento inclusive de ustedes como estudiantes y que ustedes cumplan. Para eso inclusive tienen un plan de evaluación desde el inicio del trimestre con las fechas. Y no pueden en el último momento llegar a decir, no, no pude, no tuve electricidad, se me cayó el internet. No, todo eso tienen que preverlo porque así en materia procesal y jurisdiccional, ustedes tienen que prever todas las actuaciones del tribunal, los días hábiles, los días no hábiles, ¿ok? Las decisiones, bueno, según doctora, para la evaluación no dice cómo juez quería y se refiere a qué fase debe responder. Ajá, vamos a empezar a hablar de la evaluación porque ya los minutos aquí se me van. La evaluación, cuando yo pregunté allí lo de las pruebas, ustedes se van a enfocar en fase preparatoria, no me van a hablar de condena, de sentencia de admisión, no, fase preparatoria, e inclusive lo dice. ¿Qué van a ustedes a colocar? Se van a colocar en posición de juez y van a calificar si existe o no flagrancia. Se van a colocar como juez y van a verificar si pueden decretar un procedimiento ordinario o abreviado.
y se van a colocar como juez y van a decretar o una medida de privación o una medida cautelar sustitutiva si es procedente. Lógicamente que también van a ocupar el rol, van a ocupar los tres roles como fiscales del Ministerio Público con base al hecho que se está explanando ahí. Ustedes deben calificar. ¿Y qué es calificar? Bueno, proyectar el tipo penal. Señora Rosalba, por favor, colóquele en silencio su micrófono. Eh, van a colocar, en todo caso, ese procedimiento. O sea, como fiscal, ustedes van a revisar qué hecho, cuál hecho es el que debe ser tipificado. Si ese hecho, por decir, siendo las 8 de la noche en la Plaza Bolívar de Cristóbal del Estado de Táchira, se observó un ciudadano que estaba en veloz carrera por las inmediaciones y fue perseguido por la víctima y en ese momento que era perseguido pasó unos funcionarios de la Comisión Judicial o de órganos de seguridad del Estado y fue aprendido. En ese momento llega la víctima y la víctima lo señaló como el presunto perpetrador del delito cometido en el que le arrebató la, la cartera. Ajá. ¿Eso qué es? Un robo arrebatón, será un robo agravado. Siguen leyendo el acta y bueno, no se le encontró arma o sí se le encontró arma. Si se le encontró arma y la víctima dice que fue amenazada, no solamente arrebató, pues podría ser un robo agravado, podría ser un robo genérico. O sea, todo eso es lo que ustedes van a encuadrar y verificar. ¿Qué hecho encuadra en el tipo penal? Ustedes ya vieron penal general y vieron penal especial. Entonces me van a encuadrar el comportamiento delictuoso, el comportamiento que tuvo esa persona en un tipo penal. Eso es lo que debe hacer el fiscal del Ministerio Público. Aparte de calificar, pues va a pedir, a solicitar al juez qué tipo de procedimiento. Si usted como fiscal ya tiene todas las diligencias de investigación recabadas, pues pide el procedimiento abreviado. Pero si usted considera que le faltan algunas diligencias de investigación, pues pide el ordinario. Y con base a ese tipo penal que ustedes calificaron y proyectaron y solicitaron al juez, ¿qué medida de coerción va a solicitar al juez? Porque también ustedes son los primeros que hablan como fiscales. ¿Qué le van a pedir al juez? ¿Le van a pedir que se le decrete a fulanito de tal la privación o que se le decrete la medida cautelar sustitutiva? Eso es lo que va a pedir. Esas tres cosas también, porque estamos en fase preparatoria de investigación. No me van a pedir como fiscales, no, solicito ciudadano juez que se condene, solicito ciudadano juez que se absuelva. No es la fase. Solicito ciudadano juez que se admita la acusación. No es la fase. Para eso yo solamente le estoy dando, es un hecho, porque eso es parte de un acta, o sea, como un modelo de acta policial, una descripción del hecho y con base a ese hecho ustedes califican como fiscal, piden el procedimiento a seguir y piden la medida. Como juez, ustedes van a verificar si se califica o no, cuál es el procedimiento más idóneo dependiendo de lo que pidió el fiscal y la medida de coerción. Y como defensor, pues es la parte contraria. Como defensor, ustedes se van a decir, bueno, ciudadano juez, algo en síntesis, sí, ¿no? Considero que este fulanito de tal se merece que no sea calificado en flagrancia porque fue aprendido al día siguiente de la comisión del hecho delictivo. Ustedes pueden decir cualquier cosa, claro, en esa fase, ¿no? Como defensor. Considero que el procedimiento más idóneo es el ordinario, porque es un procedimiento más garantista en el que puede el fiscal del Ministerio Público recabar más diligencias de investigación que puedan exculpar o puedan dilucidar la inocencia de mi defendido. Y la medida de coerción personal, ¿qué va a pedir siempre el defensor? Una medida cautelar sustitutiva a la privación. Así sea el delito más grave, siempre va a pedir que se le mantenga en libertad. Va a decir, ciudadano juez, atendiendo a las alegaciones y a lo que consta en actas, considero que lo más apropiado para mi defendido es que se siga la regla general de que la libertad es la regla y la excepción es la privación. Por ello pido que se decrete una medida cautelar sustitutiva
a la libertad de las que a bien tenga, contempladas en el artículo, no me acuerdo ahorita, 236 creo que, bueno, ustedes lo revisan, como son las presentaciones periódicas, la obligación de no salir del país y todas aquellas consideran, pero que no sujeten a la privación de libertad mi defendido tiene arraigo en el país, no tiene conducta predelictual y por eso le piden una medida cautelar. Esa es la postura que ustedes tienen que colocar en síntesis, sí, en el momento de resolver cada hecho. Son dos hechos, dos casos, porque son casos, y ustedes van a poner en conocimiento todo lo que han aprendido, porque ya prácticamente están finalizando. Ya deben pensar como abogados, deben pensar como juez, deben pensar como fiscal, deben pensar como defensor, pero sobre todo deben tener, o sea, conciencia de lo que están internalizando el hecho y teniendo esa parte inclusive de investigación, de conocimiento, de todo lo aprendido, ponerlo en práctica. Eso es lo que yo pido. Ya ustedes saben cuáles son las fases del proceso, a la orden. Ya ustedes saben cuáles son las fases del proceso, qué se puede alegar en cada fase, cuál es la posición de cada parte. Cualquier cosa ustedes me preguntan, estoy presta, ustedes tienen mi número de teléfono en el plan de evaluación. Y bueno, o sea, hacerlo. Lógicamente que tiene que adecuarse. Si bien es cierto, esos hechos tienen una decisión, porque eso fue en el momento que yo estuve de juez y yo decreté una decisión sobre esos hechos, yo se los dejo abiertos a ustedes. Claro, tampoco por decir, en uno de los ejemplos, supongamos hay un homicidio, no me van a colocar que es un robo, ¿no? O sea, que van a calificar por robo. O sea, tienen que tener discernimiento, conciencia, enfoque. Para eso ustedes pueden usar toda su normativa, el Código Penal, las leyes especiales, preguntar, o sea, tienen cantidad de herramientas para poder poner en práctica todos sus conocimientos. Háganlo tranquilos, tienen todavía tiempo, procesenlo, como les dije, pueden preguntarme, no es que yo les vaya a dar la respuesta, pero los voy a guiar si van bien, no van bien, y ya. Y sobre todo, o sea, la estructura y la organización, porque eso también depende, porque yo he sido pues fuerte calificando y revisando, porque yo veo que hay desorganización, no cumplen los criterios del plan de evaluación, le faltan las normas APA, o sea, a veces me han presentado un desorden o plagio, lo que hacen es copiar y pegar de la web, eso no es internalizar el conocimiento, eso ustedes no están aprendiendo si están haciendo eso. O sea, ustedes lo que están es cumpliendo un deber que la universidad les pide, más nada, pero no están internalizando, y esa no es la idea. O sea, yo quiero que ustedes sean futuros abogados proactivos, buenos, efectivos para el mundo, para la sociedad, para nuestro planeta Tierra, para su misma familia, para ustedes mismos y que lógicamente que se puedan defender para que puedan defender a otros o puedan ayudarse para que puedan ayudar a otros. Que tengan una postura acorde, tampoco que tengan una postura como abogado de ser gruñón, por decir, o ser siempre a la defensiva, porque eso no tampoco es un abogado, no es que estemos todo el tiempo ahí. Soy fuerte o soy abogado porque peleo más o grito más o puedo argumentar con falacias. No, no, no. O sea, un abogado tiene que actuar con ética, con probidad, con justicia, con equidad y con control de sus emociones para poder de manera empática inclusive conocer a su contraparte. Eso es ser un buen abogado. O sea, entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes pues coloquen en marcha y pongan en marcha todos esos conocimientos. Hay algunos que le falta actividades. Si llegan a aplazar la materia, pues pudiera dar alguna oportunidad, pero pues también depende de la justificación que me den para poder abrirles la oportunidad si llegan a aplazar la materia, faltándole alguna de las actividades restantes, ¿no? Pero tampoco es que llegue un participante y que le falten las cuatro actividades y quiera presentar las cuatro. No, se le da la posibilidad de que presente una de las cuatro. Y si le falta alguna de las restantes, bueno, pudiera la posibilidad de darle la oportunidad de que la presente si llega a aplazarla.
solamente con las tres. Eso también. Esos son procesos inclusive de comunicación asertiva, ¿no? Que me confundo el último cambio. A mí me ha pasado que no entiendo. ¿Se puede explicar un poquito mejor qué le confundió en la tercera actividad? Yo sé que es bastante información, sí es mucha información, pero siempre y cuando ustedes cumplan, bueno, en primer lugar, el plan de actividad, o sea, el plan de evaluación. Segundo, que se enfoquen con normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? El Código Orgánico Procesal Penal del 2021. Em, que entiendan las fases del proceso y que las visualicen, que recuerden que dentro de cada fase del proceso, pues existen instituciones netamente de cada fase. Por decir, en fase preparatoria, yo no puedo hablar de procedimientos de admisión de hechos como tal por un delito de mayor gravedad. O sea, no, porque estamos en fase intermedia. Yo no puedo hablar allí. Ah, ok. Sí, el código del 2012 ya no está vigente, está en el 2021. Tienen que buscar, la reforma está en el aula, en el aula no, perdón, en internet. Ustedes buscan reforma del Código Orgánico Procesal Penal, inclusive por la Gaceta Oficial, y ahí les va a aparecer. No es necesario que lo compren, porque yo sé que los textos físicos están muy costosos. Todo se consigue por internet, pero también hay que saber buscar, porque si buscan hacia la ligera, pues van a encontrar cosas que no son las más idóneas o las correctas. Y también lo que ubiquen por internet, ustedes tienen que hacerle el filtro, procesarlo y hacer los procesos de reflexión para colocarlo. No es como, vuelvo y repito, no es llegar y copiar lo que está en internet y pegarlo allá porque yo me doy cuenta. Hoy en día, con los modos de inteligencia artificial y los software que existen, se puede por un detector de plagio verificar inclusive cuánto porcentaje de copia tuvo determinada página de internet o determinado libro. O sea, no hay crimen perfecto, así de sencillo. Entonces, ustedes tienen que analizar, eso es lo que también hace un abogado, analizar, verificar, o sea, hacer esos procesos de reflexión auténticos, únicos, ¿ok? Bueno, las decisiones, según el artículo 157, las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados, como ya lo dije, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación. ¿Cuáles son los autos de mera sustanciación? Aquellos, supongamos, que se acuerde copias fotostáticas simples o copias fotostáticas certificadas, esos son autos de mera sustanciación. Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer y serán autos para resolver cualquier incidencia. Autos para resolver cualquier incidencia, o sea, sobre una petición de una medida cautelar, sobre una petición de una entrega de vehículos, sobre una petición inclusive ¿sí? de cualquier trámite, inclusive de traslado al hospital, son autos de interlocutorios. ¿Ok? Siempre pues tienen que estar eh, firmados por el juez, tratar de decidirlos en lo más pronto posible. Inclusive el artículo 161 del Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, me dice que los plazos para decidir, el juez o jueza dictará las decisiones de mero trámite en el acto. Decisiones de mero trámite en el acto, una copia certificada, eso se resuelve el mismo día. Si eso pasa a mano del juez, el juez dice si se acuerda o no se acuerda, pasa a la parte de secretaría. La secretaría es un auto cortico donde acuerda copia, eso es en el acto. Los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia oral serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia y en las actuaciones escritas de la decisión se dictarán dentro de los 3 días siguientes. Todas las peticiones deberían resolverse dentro de los 3 días siguientes. ¿Y cuáles son los días siguientes? Bueno, en fase preparatoria, todos los días son hábiles, incluyendo los domingos en fase preparatoria. En fase intermedia, bueno, pues se excluyen solamente, pues son los días hábiles de lunes a viernes, no son feriados y también pues hay que verificar la tablilla de audiencias del tribunal para verificar cuáles días el tribunal ha dado despacho y cuáles no.
¿ok? Igual pues el juez debe pronunciarse, no puede decir que no se pronuncia por ambigüedad, no, tiene que igual pronunciarse sobre cualquier tipo de petición de alguna de las partes. El régimen probatorio, esto va muy ligado a la fase intermedia y bueno, fase preparatoria también, pero la licitud de la prueba, pues como ya dije, todos los elementos de convicción que puedan comprometer la responsabilidad penal. Sin embargo, deben ser obtenidos de manera lícita e incorporados al proceso conforme a disposiciones de este código, que es de manera lícita. Supongamos, yo quiero, el titular de la acción penal sobre la base de una investigación ya instaurada, considera que es necesario interceptar una línea telefónica, debe pedir autorización al juez de control para la interceptación de esa línea telefónica. No puede de manera arbitraria llegar a interceptarla sin autorización y no puede incorporarlo al proceso porque sería ilícita e ilegal. Entonces nunca va a ser o sea, valorada de manera, porque fue incorporada al proceso de manera ilícita, no hubo una autorización por parte del juez de control. Tenemos libertad de prueba y lógicamente un presupuesto de la apreciación conforme a las disposiciones del código. Eso aplicando pues las máximas de experiencia, los conocimientos científicos, la lógica. Y son procesos de conocimiento inclusive del operador de justicia en el momento de poder admitir o no admitir las pruebas o desecharlas o valorarlas en juicio o en fase intermedia, porque recuerden que el juez de control en fase intermedia tiene esa facultad de revisar de manera formal y material todos los elementos que están en la acusación y verificar si reúne los requisitos tanto de procedibilidad para admitirlo o no admitirlo, admitirla parcial o totalmente. Dentro de ese proceso, ¿no? Por eso es muy importante inclusive las actas policiales porque son el piso fundamental del procedimiento a seguir. Si una acta policial está mal hecha y no hay individualización de conductas, pues lógicamente el proceso penal como tal se puede caer. Es muy importante que el piso procedimental sea sólido para que la estructura del edificio pues no se caiga. Eso forma parte inclusive desde el acta policial y se va generando cada piso con las entrevistas, con los testimonios, con los avalúos, con todas las experticias que se hizo. Pero el piso fundamental es el acta policial. De ahí se va a desmembrar todos los diferentes pisos para la construcción del edificio procedimental. Es así como yo lo veo y como lo visualizo. Bueno, entonces feliz tarde. Dios los bendiga. Los felicito por continuar avanzando de manera académica de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, siempre a la orden y bueno, éxitos en sus labores y en toda su vida. Hasta luego. Chao.